Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos ya en una nueva semana aquí compartiendo con ustedes el Campus USACH por la 94.5 FM y también por nuestro canal de YouTube, siempre con nuestras académicas, académicos de la Universidad de Santiago tratando los temas de contingencia, los temas que están marcando también la pauta, no solamente informativa, lo que también preocupa a cada uno de ustedes, siempre con varios datos, varios antecedentes que nos sirven a todos para ir tomando decisiones, ir tomando también posiciones respecto a los temas que están marcando a nuestro país. Saludamos de inmediato a quienes ya están con nosotros, como cada día jueves. Marcela Vera, Mario Sobarzo, Rodrigo Martín, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre aquí a este Campus USACH. También a Rodrigo que no estuvo con nosotros la semana pasada, pero que ya está nuevamente por acá. Bienvenidos. Bien, gracias, Rodrigo. Hola, Mario, hola, Marcela. Hola Marce, hola Hola, Rodrigo, hola. Rodrigo ¿Qué se tal? llama ¿Cómo Mauro también están, ahí en los Rodrigo y Mario? controles. Un gusto volver a estar con Equipo. ustedes. Sí, Mauricio Muñoz, que está ahí con nosotros en la técnica, permitiendo que podamos salir entonces por la radio y también por el canal de YouTube. Varias cosas que tenemos ahí ya preparadas con ustedes para poder conversar. Y quiero partir con algo que ha estado marcando la agenda desde hace bastante tiempo, lo que va de la mano con el cuarto retiro desde las AFP, que tuvo un resultado positivo en el Parlamento, en la Cámara de Diputados y Diputadas, para ser más específico. Fue aprobado, ahora tiene que empezar a ser revisado por el Senado la próxima semana, se ha planteado el día miércoles para que empiece a ser revisado por Ujú. la comisión. Sin embargo, es importante el poder ir haciendo los análisis pertinentes a los alcances que tiene, las visiones también un poco catastrofistas que han planteado algunos, no solamente personeros políticos, también desde la perspectiva de la economía y en particular, cómo también van proyectando los escenarios con un Senado que pareciera no estaría dando los votos para poder avanzar entonces en un cuarto retiro desde las AFP. Marcela, te doy la palabra para partir, para poder ir comentando estos días que han sido bastante intensos, ¿ah? No solamente para los parlamentarios, sino que para buena parte de chilenas y chilenos que están siguiendo esta discusión con bastante atención. Sí, así es. Han sido días como bastante definitorios en términos tanto políticos como económicos. Y en efecto, la aprobación del cuarto retiro daba cuenta primero de un quiebre muy profundo en términos políticos del liderazgo de Sichel, que había amenazado a Mm. sus diputados oficialistas, teniendo reuniones, incluso develando las conversaciones, y que finalmente toda esa estrategia política falla y falla en contra de él. Otro elemento importante fue la capacidad de la oposición de ir generando como un consenso en sintonía con la ciudadanía, que yo por lo menos creo que es Ujú. algo valorable, sobre todo en términos de que uno puede observar una disminución, por lo menos de lo que literalmente uno observa en el entorno, una disminución de la cantidad de gente que está circulando en esos lugares donde anteriormente, digamos, había mucho público. Ujú. Entonces, evidentemente hay una reducción, ¿cierto?, de la demanda de la gente y que también yo creo que está en sintonía respecto de todas las alertas que se puso en torno a la inflación, Ujú. de cómo en definitiva las empresas estaban aprovechando ese aumento de demanda y que eso podía llevar, si se mantenía de esa forma, a un aumento sostenido de los precios. Yo creo que eso la gente lo incorporó dentro de sus prácticas y sus comportamientos respecto del consumo. Y me parece que esa entrada en sintonía con la ciudadanía también va a ser cada vez más correcta también en términos de los efectos económicos que provoque en la medida de que se apruebe más hacia el final del año. Por Ujú. ejemplo, si hubiéramos tenido una aprobación de este cuarto retiro en julio o agosto, el efecto sobre los precios hubiese sido mucho más categórico. Pero ya podemos observar que la gente está como disminuyendo sus niveles de ingresos disponibles. Por tanto, va a ser como, si se aprueba más a final de año, si es que se llega a aprobar, va a Sí. ser un respiro para los hogares, pero tampoco va a generar un impacto tan grande como el que uno podría haber esperado cuando había una concentración de distintos factores. La inflación va a aumentar igual, lo explicamos en el programa Sí, anterior, por factores externos, ¿cierto? exacto.
Por tanto, lo que hay que cuidar es que cuando los hogares estén viendo disminuido de forma muy importante sus ingresos para hacer frente a esta situación, que dispongan de los recursos que son propios. Yo creo que ese es el principio que debiese ordenar esta discusión. Y en ese mismo sentido me parece que el Senado va a ir generando ciertos procesos de adaptación como lo fue haciendo la misma Cámara de Diputados. Rodrigo Martín, también te dejo ahí la palabra para entrar en la temática y también ir analizando algunos de los puntos que planteaba Marcela. El tema de la sintonía con la ciudadanía yo creo que también es un factor no menor a tomar en cuenta. Sí, mira, yo creo que el cuarto retiro tiene como dos componentes de lectura. Uno es el aspecto como más técnico de qué implica en términos de inflación, ¿verdad? Yo también coincido con lo que decía Marcela, la verdad estuve escuchando a Andrés Solimano respecto al tema de la hiperinflación y la realidad de esa inflación potencial que tenemos, que entendiendo que este cuarto retiro en términos de monto es bastante más pequeño que lo que han sido los anteriores, se ha ido achicando, entonces el monto que inyectas creo que 4 veces menos que el primer retiro, por lo tanto el impacto que tiene en términos inflacionarios no es tan alto. Entonces hay un tema ahí de la cosa técnica que tiene este cuarto retiro y lo que implica, que es toda una discusión de que hay argumentos para un lado y para el otro, y harta pelea respecto a ese tema. Pero a mí me gusta la otra lectura que tiene que ver con el proceso presidencial que está asociado a esto. Creo que tiene un impacto súper fuerte ahora en términos políticos en lo que está generando, porque por una parte tenemos a Sichel, que ha amenazado, presionado, pero que no quiso reconocer, no quiso entrar en el debate moral Sí. sobre si lo sacó o no lo sacó, que me parece bastante impresentable la forma de escaparse del problema, y creo que eso le va a pegar súper fuerte. Eso es un componente bien fuerte para su campaña en estos momentos. Y el hecho de que se apruebe, por ejemplo, sería digamos, un gesto por parte del Senado de rechazo tremendo en contra de él, incluyendo a la gente de su lado que esté dispuesta a aprobarlo. En consecuencia, creo que eso tiene un impacto presidencial súper fuerte. Y creo que por el otro lado, a pesar de que existen senadores, creo que está Insulza, hay un par de senadores que no están tan de acuerdo con el tema del cuarto retiro, pero yo creo que también en estos momentos va a pasar, presiento, digamos, que va a ocurrir un momento de apriete, en donde Proboste va a tratar de apretar las Sí. líneas, va a decir que esto es una señal. El momento político respecto a la decisión del cuarto retiro va a ser tan importante para conseguir, en cierta medida, una especie como de rechazo formal hacia Sichel y una aprobación fuerte hacia Proboste, que van a terminar apretando a los senadores de su lado para que esto se apruebe. Yo estoy suponiendo, otra una hipótesis, pero siento que la utilidad política que presenta este momento, más allá de los aspectos técnicos de la inyección de dinero, lo demás que implica para la población y lo que podría producir inflación o no, creo que la señal política que se puede producir con el cuarto retiro es muy potente, demasiado potente para que no sea utilizada en ese sentido. Y creo que si ocurre que se aprueba el cuarto, va a ser un golpe tremendo a la línea de flotación de Sichel y puede usarse como un respaldo importante para Proboste, que en este momento está un poquito atrás y que Sí. necesita un apoyo más fuerte. Entonces, creo que ahí podría haber una jugada política muy potente y esto hay que mirarlo también desde ese punto de vista. Creo que puede ser bien interesante lo que pase Sí. prontamente con esto. Mario Sobarzo, también te dejo ahí el micrófono, la palabra para entrar también en lo que va de la mano con este cuarto retiro. Ahí Rodrigo hacía mención también a la forma en que ha ido asumiendo Yasna Proboste el tema del cuarto retiro como integrante del Senado, a su vez candidata presidencial. En estos días también la diputada Pamela Giles le daba de alguna manera la responsabilidad para llevar adelante este trabajo parlamentario en el Senado a la abanderada de la DC. Yo creo que es súper interesante, como dice Rodrigo y como decía Marcela también, respecto y bueno, como señalas tú, respecto de esta intensificación de la campaña electoral. Vamos a tener una de las campañas electorales, yo creo que más calientes en los últimos tiempos, ¿no? En términos de que es competitiva, de Sí. que no es claro quién va a pasar a segunda vuelta, más allá de Boric, que lo dan más o menos por seguro todas, pero la verdad es que la cosa no está tan fácil para ninguno de los candidatos, especialmente porque además Boric ha ido pagando en alguna medida lo que es los dimes y diretes, ¿no?, de su Sí. propia coalición en la convención constituyente. Hay un cierto nivel de descrédito también de Boric en ese aspecto y de su propia coalición. Y en último término también porque Boric es uno de los que defendió el tema de los impuestos, uno de los que Exacto. defendió que se pagara en cuotas, etcétera. O sea, no es, ojo, porque esto no es una cuestión, en este momento salió de primera línea Boric, pero no es el único que creo que afecta a todos. Creo que la que más puede salir fortalecida, como dice Rodrigo, es sin duda Yasna Proboste. O sea, si Yasna Proboste logra alinear
a su coalición y logra que se apruebe, efectivamente queda inmediatamente instalada y en contraposición a Sichel, que queda efectivamente muy disminuido. Yo he dicho desde el inicio que Sichel va a llegar muy disminuido a la elección y no le doy ninguna posibilidad de que pase a segunda vuelta. Puede ser que me equivoque, etcétera, pero yo creo que efectivamente a medida que vayan pasando los días, la propia quinta columna al interior de la derecha le va a ir haciendo cada vez más daño en la línea de flotación a Sichel, porque no es una persona simpática para la derecha. Es una cuestión que creo que es muy relevante. Lo segundo es que tiene que ver con elementos económicos. Ayer aparecieron varios datos, ¿no? Se llegó a las tasas de cesantía, a las tasas de ocupación laboral semejantes a antes del estallido social. Ya lo logramos. Entonces, en cierta medida, económicamente, el país se está reactivando. Pero aquí viene el problema de fondo, entonces, porque ¿cuál sería la necesidad de este dinero si es que efectivamente hay una reactivación económica? Bueno, primero que efectivamente los bancos son los más complicados con esto porque la gente no está pidiendo créditos. Además que los créditos subieron muchas tasas de interés. Entonces, el acceder a fondos, a recursos frescos, limpios, sin tener que estar endeudándose, es una cuestión que a los bancos no les simpatiza, que al sistema financiero no le parece agradable. A pesar de que sabemos, por los estudios que hizo la propia Fundación Sol, que el 45% de los retiros, de los 3 primeros retiros, fue a pagar deudas, ¿no? Casi la mitad, uno de cada dos. Y después, si seguimos sumando, porque obviamente se van traslapando las necesidades, pero más de un 30% lo usó la gente en comida, en alimentación, en uso para cosas necesarias, como por ejemplo comprar medicamentos o atenciones médicas, etcétera. O sea, estamos hablando de necesidades materiales. Esto no tiene nada que ver con situaciones de ir a comprarse plasmas, ¿no? Como decía esa ministra del Trabajo cuando estaba la discusión del gobierno y decía, la gente va a salir con plasma. Y pareciera que los únicos que compraron plasma fueron los ministros que retiraron su 10% por necesidades, ¿no? Que parece con necesidad de tener una televisión de 48 pulgadas. Incluso hubo un senador que reconoció que lo había convencido su hijo para invertir en criptomonedas. O sea, ese es el nivel de proyección de la élite respecto a qué es lo que la gente necesita en su vida material. La élite sigue pensando que la gente es botarate, que no sabe manejarse, etcétera, cuando lo que vemos en la práctica es que quienes dependen constantemente de los fondos del Estado son la élite económica, que vive con subsidios, que vive con exenciones económicas, que se colude y que no les pasa nada porque la impunidad en este país ya está superada completamente, donde es que tenemos una Corte Suprema que vuelve a instalar un octavo, lleva 8 personas designadas Sebastián Piñera en la Corte Suprema. Entonces, vemos cómo hay una especie de crecimiento, una especie de erupción de la impunidad en este país que nos tiene una situación de corrupción brutal versus estas exigencias no morales. Incluso es interesante que Sichel diga, no voy a entrar en ese debate moral, porque entiende que hay un problema moral ahí de fondo, y entiende que hay un problema moral, y es muy interesante porque hay que recordar que también a quienes mandaron a clases de ética fue a los corruptos de la empresa Penta, que financiaban la política con miles de millones de pesos para poder mantener los prebendas, para mantener los privilegios de Penta. Entonces, ojo, porque aquí estamos viendo justamente una contradicción, que como muy bien lo dice Sichel, es una contradicción moral entre la perspectiva de la élite y la perspectiva de la gente común, de la gente de la calle. Y creo que eso también se traduce, vamos a ver después, en la convención constituyente. Vamos a dar una vuelta a eso. Sí, vamos a entrar en ese tema en un instante más acá en Campus USACH, en la 94.5 en FM y también nuestro canal de YouTube. Escuchemos a Just Stone ahora en la música You Had Me. Nos escuchas por la 94.5 en FM y también nos ves en nuestro canal de YouTube de Radio USACH, Campus USACH, con nuestros académicos y académicas tocando los temas que han estado marcando la agenda de los últimos días, con Mario Sobarzo, Rodrigo Martín, Marcela Vera, y ahora entrando también en el tema de la Convención Constitucional. Ya lo decía Marcela anteriormente, han sido una semana intensa, no solamente desde una perspectiva estrictamente económica, sino que también lo que ha ido de la mano del trabajo de la Convención Constitucional, que finalmente ya ahí fue definiendo los temas vinculados al reglamento. Y dentro de lo más destacado y más comentado está estos 2/3 que ya fueron establecidos como quórum para poder incorporar en las votaciones que se hagan ya con miras a la nueva Constitución,
que ya se va a empezar a debatir y discutir desde el 18 de octubre, fecha además simbólica, según se ha estado planteando, y además el establecer estos plebiscitos dirimentes, que es otro de los factores que quedaron ya marcados en torno al reglamento. Mario, tú ya lo tocabas hace un instante, interesante ver cómo seguiste finalmente esta discusión y la sensación con la que te quedas, porque la posibilidad que muchos plantearon de que hubiese un quórum de 3/5 se estuvo barajando hasta último tiempo, hasta último minuto. Ujú. Sí, yo, bueno, quiero decir varias cosas respecto a eso. Primero, creo que cuando es que uno ve lo que ocurrió con los 2/3, lo primero que aparece es que esta constitución y esta convención constituyente se hace heredera no del 18 de octubre, sino que del 15 de noviembre. O sea, ese es un primer parteaguas, ¿no? No es la convención que nace de la movilización social, que nace de las luchas populares por reivindicaciones, etcétera, sino que es la constitución que nace de un acuerdo elitario, de un acuerdo de los partidos, que además es muy interesante, porque esos partidos fueron los mismos que fueron rechazados en el plebiscito, ¿no? Cuando es que ellos, el 81% de la población dice, no los queremos en la convención constituyente. Igual se meten, sabemos cómo funciona la cosa aquí en Chile, pero finalmente ocurre eso. En segundo lugar, aquí sí que hay una contradicción muy fuerte en la prueba de dignidad, ¿no? Que reivindica justamente el concepto de dignidad en su nombre, el nombre dignidad, apruebo dignidad, pero que cuando es que tiene que votar, vota con la derecha primero y vota por aprobar una constitución que fue construida sobre la base de este acuerdo del 15 de noviembre, que es un acuerdo de élite, es un acuerdo cerrado, es un acuerdo con elementos que son propios de la oligarquía. Y esto fíjate que no es nada nuevo, porque además si nosotros nos fijamos, ya desde la época de Aristóteles, cuando es que Aristóteles en la política justamente define las características de los regímenes de gobierno y establece las fórmulas para que los regímenes de gobierno se conserven, cómo tienen que hacer las instituciones, las reglamentaciones, las normas, etcétera. Aristóteles señala justamente que hay un principio oligárquico que se manifiesta en la política y que es darle poder a la minoría. ¿A qué minoría? A la minoría que tiene más rango, a la minoría que tiene más educación y más riqueza. Eso es una cuestión muy característica, ¿no? Lo que nosotros vemos en alguna medida es una especie de acuerdo de élite, un acuerdo de lo que son los estudiantes, los ex estudiantes universitarios, como se lo dijo en un momento Roxana Miranda. Ustedes son los hijos de la élite que vienen a reemplazar a los viejos que ya no son simpáticos, que ya empiezan a hacer rostros desagradables, pero ahora vienen con rostros nuevos, rostros frescos, pero siguen siendo los hijos de la élite, ¿no? Incluso aquí es una cuestión muy interesante porque aparecen estos personajes como tipo Esquella, que se da vuelta a la chaqueta y que hace 7 años atrás decía, mira, nosotros no podemos, ¿cómo se llama?, aprobar lo que es el binominal, el 2/3, bueno, los 2/3 son antidemocráticos. Y ahora sale diciendo que sí, que los 2/3 son democráticos. Y en una especie de Mario Cantinfleísmo, ¿no?, una especie de cantinfleo, empieza a decir, no, es que no son los mismos los 2/3 para rechazar que para aprobar, porque los 2/3 cuando son para rechazar impiden cualquier cambio, cuando son para aprobar generan mayorías. Bueno, eso es mentira. Lo que generan los 2/3 es que la minoría, 1/3, tenga capacidad de veto y que pueda impedir que justamente se manifiesten las mayorías. El principio democrático, eso lo dice Aristóteles, no estoy inventando nada en esto, pueden buscarlo, pueden leerlo, pueden rastrearlo, es que la democracia se sustenta en el número, 50+1, eso es la mayoría democrática, en la igualdad, en el principio de que todos puedan ocupar cargos públicos y que todos puedan participar, y en ese contexto, a propósito de lo que tú decías sobre los plebiscitos dirimentes, ojo, porque los plebiscitos dirimentes fueron aprobados, pero sí y solo si no existe acuerdo. No es una obligación de la convención ir a los plebiscitos dirimentes. Y no es menor que ella, hoy día en la mañana, salga diciendo que ellos van a evitar por todos los medios llegar a los plebiscitos dirimentes, porque no están obligados, porque no tienen. O sea, están efectivamente de acuerdo. Y en tercer lugar, hay una cuestión también que es compleja, porque la democracia se sustenta en el principio de la libertad de cada uno. Y aquí hay una cuestión o libertad colectiva. Aquí hay una cuestión que es muy interesante a propósito de los 250 años de la Comuna de París, escuchando justamente unas conferencias de Néstor Cohen, un filósofo argentino. Néstor Cohen decía, el gran problema de hoy día es que justamente hay una izquierda que no se atreve a pensar el problema del poder. Se ha negado a pensar el problema del poder y se ha quedado con la democracia representativa burguesa y cree que ese es el mejor sistema posible. Y ahí es donde es que uno ve un cierto grado de miseria política, porque lo que nosotros vemos hoy día es una falta de imaginación de nuestros representantes que supuestamente nos representan, como dice justamente Marcela, y la incapacidad de pensar
una democracia con criterios realmente directos, con criterios donde es que la gente pueda participar y pueda generar iniciativas populares de ley. Yo sé que el último punto que vamos a tocar es cómo en Alemania se planteó un plebiscito hace poquito que instaló la idea de que se le podía expropiar a las grandes inmobiliarias lo que eran las casas que ellos tenían abandonadas y que la estaban haciendo sobreprecio, estaban generando sobreprecio. Bueno, ese tipo de cuestiones son elementos democráticos, aunque claramente ahí no es obligatorio por parte tampoco de Alemania, pero instala la posibilidad de que haya iniciativas populares de ley, instala la democracia directa, instala los plebiscitos, cosas que aquí están bastante lejos incluso en esta convención. Yo he ido profundamente desafectándome de la convención, tengo mucho temor a que terminen diciéndonos, oye, es que si no votan por la constitución que salga de acá, que va a ser una constitución que al parecer va a ser establecida por los hijos de la élite, va a ocurrir que nos vamos a quedar con la constitución de Pinochet. Entonces te van a empezar a poner en ese chantaje, ¿no? Y ahí sí que hay chantaje moral, porque cuando que tienes dos mecanismos, que ninguno de los dos es demasiado bueno, volvemos a instalar nuevamente la transición, la lógica de la transición, y este sería el tercer acuerdo de transición, ¿no? El primero fue el acuerdo del año 89, por el cual se estableció los cambios constitucionales, después el de Lagos con Longueira, con el cual se le cambió el apellido a la constitución, y ahora sería el de Boric con la derecha, que sería el que le daría nuevamente una continuidad a lo que ya ha venido estableciéndose. Cada día parece que hay menos posibilidades de cambiar los elementos del neoliberalismo que estaban en la constitución, porque vamos a necesitar acuerdos muy amplios para que eso pueda ocurrir. Marcela, comparte las apreciaciones de Mario, las aprensiones también que tiene respecto a la forma en que ha estado operando esta convención y particularmente el resultado de este reglamento. Sí, bueno, lo primero, estoy muy de acuerdo, pero además lo primero que quiero hacer como una muy breve historia de cuáles fueron los como hitos más relevantes. Cuando se levanta el caso por parte de los servicios de inteligencia contra Rojas Vade, lo que se intenta hacer ahí es controlar la escena del reglamento, ¿cierto? Pero además eliminándole una posibilidad de un voto, ¿cierto?, a la gente que uno podría denominar de oposición o referentes progresistas. Cuando uno analiza el detalle de las votaciones, hubo una votación en particular que estuvo muy estrecha y estuvo tan estrecha que dependió de un solo voto, que fue una de las primeras decisiones que se toma en la convención, que tenía que ver básicamente con que los distintos poderes constituidos de Chile no pudieran entorpecer el trabajo o disolver la Constitución. Es decir, que se estableciera que en esta convención constituyente tuviera un poder originario y que entonces pudiera frenar, ¿cierto?, cualquier intento de otro poder para disolverla. Lo que está haciendo hoy día la Presidencia de la República cuando no entrega los recursos que se deben para financiar los sueldos que ya se deben hace 3, 4 meses a los asesores constituyentes es parte de una obstrucción, de un entorpecimiento, ¿cierto? Bueno, hubo una votación en que se rechazó esa indicación por un voto y el voto que contó ahí fue el de Rojas Vade. Entonces, evidentemente ahí hubo una operación política que implicó, ¿cierto?, también un cerco a las posibilidades que tenía la misma convención. Otro hecho relevante fue la discusión sobre derechos humanos. Los derechos humanos son, en términos de convención, de acuerdo, es un acuerdo social en torno a la garantización, ¿cierto?, de que se respeten los derechos de todas las personas que habitan en esa sociedad. Es una convención que está muy relacionada con los procesos de modernización. ¿Cómo vamos entonces a cuando el Estado ha ejercido un poder, ¿cierto?, que además represivo, violento, como lo que hemos visto además durante este último tiempo? Entonces, ¿cómo no se van a hacer por parte de este tipo de espacios institucionales medidas de reparación frente a esas violaciones de derechos humanos? No obstante, esa entonces indicación en efecto se aprobó, pero hubo gente que optó por el rechazo o optó por abstenerse. Y era gente que uno podría decir que está vinculada, ¿cierto?, a este tipo de sectores como lo son Atria, o Daza, o Amaya, Stingo u otros, ¿cierto? Y por tanto ahí hay un principio que yo diría que debiese ser el corazón de la Constitución, porque si no entramos en sintonía con el estallido social y que finalmente fue una gran demanda por la lucha por los derechos en su amplio abanico de lo que significan los derechos, entonces no estaremos entendiendo, digamos, cuál es la Constitución que tenemos entonces que crear.
Entonces, es muy importante como ese hecho. Y el último que quiero rescatar es referente al tema de el quórum entonces el quórum que se requiere para aprobar las normas. Y ahí entonces había una indicación de 3/5 que bajaba el quórum y que permitía en efecto aprobar de forma más integral, ¿cierto? Normativas que pueden ser un poco más transformadoras que las que podrían aprobarse transversalmente. Y lamentablemente ahí también hubo un rechazo mayoritario en pro, ¿cierto?, de el acuerdo que se estableció el 15 de noviembre. Y ahí hay que también mirar por qué se puso en ese momento un límite frente a las transformaciones que Chile requería de forma inmediata. O sea, todo esto va a tener que ser un poco más progresivo. Lamentablemente hay aspectos que uno podría notar que van a estar mucho más tensionados incluso. Yo pienso sinceramente que fue como un auto boicot político, porque finalmente la presión que va a tener el sector progresista de independientes no neutrales, Frente Amplio, colectivo socialista, va a ser mucho mayor cuando entonces no voten a favor de ciertas cuestiones que beneficien al país en su conjunto y no solo a la élite. Rodrigo Martín, vamos también para ir cerrando este tema y este bloque, entrando también en la apreciación que has tenido tú. Interesante también particularmente los hechos que pone sobre la mesa Marcela por las implicancias, por ejemplo, del caso Rojas Vade. No deja de ser llamativo a Sí. propósito de votaciones que fueron estrechas. Mira, sabes que bueno, yo totalmente de acuerdo con lo que plantea Mario y Marcela. Yo estaba pensando, claro, el proceso que hemos vivido desde la pro rechazo, en donde había una definición bastante clara de lo que el país estaba pensando, ha sufrido una especie como de entibiamiento, que es algo que está pasando, un proceso en el cual se ha ido como descomponiendo un poco el entusiasmo que había en ese momento y la claridad que había en ese momento. Creo que cosas que afectaron negativamente fue la pérdida de la primaria de Jadwe, y después de eso lo que ha pasado con Rojas Baer y en cierta medida una campaña que ha estado poco a poco, digamos, suavemente metiendo datos y tratando de desprestigiar la constituyente, estar afectando en ese sentido. Y se ha ido generando algo que me recuerda un libro que me leí un poquito a la pasada, ¿Ya? una tontera libro que se llama ¿Cuándo se jodió Chile? Que es un libro que hace un recuento histórico, no sé, un libro viejo, medio fomeque, pero divertido porque hace un recuento de todos los procesos de la historia de Chile en donde se ha generado, desde mi punto de vista, digamos, lo que entendí de ese libro, control respecto a la situación del país. Y como la élite en algún momento votaban solo los que tenían propiedades, después votaban solo los que tenían control de... Y había una historia de todos esos procesos de control elitista que ha tenido el país desde siempre. Y uno tiene la percepción de que esto está pasando ahora y ha pasado en toda la historia de Chile siempre. Se ha buscado un mecanismo para generar nuevamente un proceso de control elitista. O eran terratenientes, o eran políticos, o eran educados, o eran propietarios de no sé qué, pero siempre ha habido un mecanismo que ha permitido que el control esté en esas mismas manos de vuelta. Creo que eso está pasando. Y solo una cosa que me llama la atención de lo que decía Mario, el chantaje al que vamos a llegar, el chantaje al que podemos llegar y que yo creo que muy probablemente lleguemos. Creo que va a ser muy difícil que no ocurra, que al final tengamos una propuesta constitucional que se va a poner al frente de volver a la constitución de Pinochet y que va a haber que tomar esa decisión. Y yo creo que para eso, en estos momentos, lo que hay que hacer es entender que se están planteando las reglas del juego. Los 2/3, los 3/5 son las cosas que se están discutiendo, pero va a venir ahora una discusión que va a ser súper importante y va a haber que hacerla tan cuidadosamente como la campaña de desprestigio que se le ha hecho a la Comisión Constituyente. Va a ser una campaña de contenidos, en donde va a haber que instalar los contenidos de una forma absolutamente clara, radical, precisa, para que independiente de que las reglas del juego se hayan puesto un poco en contra, los grandes temas estén. Y creo que hay que decir que ya se terminó, ok, el tema del reglamento, ya se hizo esa pelea, ya se instaló un cierto control por parte de un cierto grupo. Bueno, ahora lo que hay que hacer es tratar de que los contenidos estén, y hay que hacer una labor súper dedicada, súper cuidadosa, súper bien pensada, de que todos esos contenidos importantes que estaban vivos y que estaban prendidos en el momento de la prueba del rechazo vuelvan a aparecer, que estemos todos claros de cuáles son los problemas de fondo, temas de propiedad de bienes nacionales, ¿verdad? Temas del agua, hay una serie de cosas que hay que hacerla aparecer ahora de vuelta, superar un poco, si quedó la regla de los 2/3, ok, quedó, pero ahora metamos los temas y que los temas no tengan discusión, que sean temas totalmente claros, porque vamos a llegar, lamentablemente vamos a llegar a una pelea de, ¿cómo decirlo? Esta cosa triste de lo posible, ¿verdad? Vamos a llegar a esa pelea de una constitución que va a tener En la al otro medida de lado lo una constitución posible. antigua,
un poquito eso, un poquito concertacionista en la medida de lo posible, pero va a pasar. Y eso, en cierto punto, mucho o poco, es algo que va a suceder. Y para eso, lo que hay que hacer ahora es meter los contenidos importantes, tratar de luchar porque las cosas que eran banderas de pelea aparezcan, se entiendan, se debatan, se discutan claramente, superar, olvidarnos de Rojas Baer, olvidarnos de las peleas chicas y meternos ahora en los contenidos y lograr que la Constitución logre representar fielmente lo que se estaba buscando desde un principio. Y que ahí, si tenemos que, porque yo siento que efectivamente va a llegar a un punto de lo posible, va a llegar a un punto en el que va a haber que transar un par de cosas, pero hay que lograr que en ese proceso se instale la mayor cantidad de contenidos importantes posible y dar una pelea ahora cuidadosa, dedicada, bien informada, súper participativa, tratar de que la gente esté Sí. todos al tanto de lo que está ocurriendo y que eso sea bien hecho y bien estructurado, no perderse en la pelea, ser claro con que los objetivos están detrás y hacia ellos hay que ir. Estamos Eso. con Rodrigo Martín, Marcela Vera y Mario Sobarzo como los días jueves de Campus USACH. Vamos a seguir compartiendo con ellos algunos temas. Ahí Mario ya nos adelantaba lo que viene respecto a lo que se estaba plebiscitando en Alemania. Nosotros vamos a también invitarlos a escuchar música. Nicole, esperando nada. Último bloque ya de este Campus USACH de día jueves. Nos ven en el canal de YouTube de Radio USACH y también nos pueden escuchar por la 94.5 FM, siempre junto a nuestros académicos y académicas y como buen día jueves con Rodrigo Martín, con Marcela Vera y Mario Sobarzo. Mario ya lo adelantaba, ¿no? Algo que se estuvo votando en Alemania, particularmente en Berlín. Votaron en mayoría por la expropiación de viviendas. Fue una consulta no vinculante en todo caso, una propuesta de que las autoridades de Berlín confisquen más de 200.000 viviendas. Fue aprobada, ya lo decíamos, pero también se observan bastantes obstáculos para que se haga realidad. Entremos en ese tema. Ahí Mario Rodrigo da cuenta de la importancia de tener estas opciones de democracia dentro de los territorios que de alguna manera lo hace Alemania, pero están también el factor de no vinculante y por otro lado, cuánto puede pesar el tema inmobiliario a la hora de tratar de llevar a la realidad lo que ha sido plebiscitado. Sí. Oye, mira, para situar un poco el problema, en Alemania hoy en día el 50% de las personas tiene casa propia, el resto arrienda, y es una situación que si lo comparamos con Europa en general, Italia, por ejemplo, es un país que es lo contrario. Italia es un país donde tradicionalmente se valora la propiedad y la historia familiar y como el 70 y tantos por ciento tiene vivienda propia y se mantiene, digamos, y el arriendo es mucho más bajo. Chile está en un rango más o menos parecido, estamos en un rango de 50% creciendo, o sea, creciendo el arriendo en general. La propiedad ya lo hemos discutido un montón de veces, las dificultades que existen en Chile para llegar al acceso a una vivienda propia, que se ha vuelto cada vez más difícil y que los estudios dicen que los jóvenes actuales, las expectativas de tener una casa propia se van reduciendo prácticamente a cero en el tiempo y se vuelve cada vez más difícil y que el mercado del arriendo se está transformando en algo que es probablemente algo, digamos, un tema que va a permitir el acceso a la vivienda en el futuro para todos. O sea, es un tema súper potente. Lo que ocurrió también en Berlín es bien curioso ver porque Berlín tuvo un periodo súper de capa caída, ¿verdad? Un periodo que estuvo mal en términos económicos, la ciudad estuvo hace unos 20 años, era una ciudad barata para comprar, una ciudad que tenía problemas y que hubo mucha inversión inmobiliaria. Hubo mucha compra para generar especulación inmobiliaria y que ahora está dando frutos. La gente que compró ahí ahora está ganando plata con lo que invirtió, compró no sé, edificios de oficinas abandonados y los transformó en departamentos de lujo, una serie de inversiones que se hicieron que en cierta medida también tiene que ver con lo que está pasando acá en Chile y en Santiago especialmente, que es el uso del mercado inmobiliario como un recurso financiero, que también lo hemos discutido varias veces, ¿verdad? Y eso lo que hace es elitizar, ¿verdad? Segregar y generar menos posibilidad de acceso hacia la vivienda. Entonces el problema es relativamente equivalente, nosotros en Chile estamos en un escenario parecido y claro, como decía Mario, allá lo que ocurrió es que se hizo una junta de firmas para hacer un referéndum para discutir este tema, así como podría hacerse, ¿verdad?, un plebiscito intermedio en la constituyente que podría en el fondo representar de forma más literal los intereses de las personas y que ahí, entendiendo un país ordenado, estructurado, ¿verdad?, se hizo, se votó y se aprobó y la gente dijo, ok, queremos votar este tema, queremos decir que necesitamos generar un cierto cambio en la estructura de acceso a vivienda, porque realmente en Alemania es carísimo, súper difícil también tener acceso a vivienda. Veía unos reportajes donde cuando arriendan un departamento en un sector bueno en Alemania llegan 100 personas a verlo, 100 personas a tratar de tener acceso a ese departamento. Y que lo que están tratando de hacer es que en este referéndum se expropia a las inmobiliarias más grandes,
en sectores bien ubicados de vivienda que permitan, en el fondo, estatizar, o sea, transformar un conjunto importante de viviendas de arriendo en viviendas estatales que puedan ser arrendadas a precios correctos. Eso quiere decir que el Estado tiene que comprar a precios Claro, también correctos de mercado y arrendar a un precio que sea un precio accesible. En Alemania, por lo que he visto, el acceso a la vivienda está en el rango, lo que quieren lograr son 10 euros por metro cuadrado de arriendo. Eso al ojo son 900 pesos pues, 90 mil 90.000. pesos por metro, por lo tanto un departamento de 100 metros son 900.000 pesos. Eso es un precio Sí, para Alemania social, digamos. En Chile sigue siendo caro, sí, por sigue supuesto, siendo caro. pero sí, sí, bastante caro. Pero para Alemania eso sería un precio relativamente razonable. Ahora, si esto, como bien decían, no es vinculante, pero refleja por lo menos un proceso de una sociedad que está dispuesta a escuchar y además refleja un problema que está presente en el mundo, que hay que enfrentarlo de forma más decidida, que hay que buscar una manera de hacerlo. Acá en Chile tenemos un problema parecido, con un estándar un poquito más bajo, por supuesto, en términos de costo y en términos de valores de arriendo, pero tenemos que enfrentar el problema de igual manera. Y ahora lo que está ocurriendo en Alemania es que, si bien esto se aprobó, se está pensando ahora cómo implementarlo, cómo se hace, porque estamos hablando de billones de euros Sí. de compra a empresas inmobiliarias, que finalmente el beneficio para ellos es que pueden reinvertir eso, claro, se Ujú. las compran y pueden gastar ese dinero en hacer nueva vivienda en otro lado y seguir arrendando, no le afecta nada, lo hacen en otro lugar nomás y el mercado sigue funcionando exactamente igual, y el Estado es el que asume ese costo y lo puede distribuir hacia las personas. Pero incluso el alcalde de Berlín está un poco en duda con este tema. Dice que es difícil de implementar, largo, complejo. Y también yo creo que uno de los principales problemas es la señal política. Cuando uno dice, ok, lo vamos a hacer, el Estado va a invertir esto, tenemos la capacidad de hacerlo, pero la señal política de la expropiación, que en Sí, realidad, cuando uno dice expropiación suena fuerte, es una compra a precio de mercado para disponer para el público en general, a un precio justo. Chile podríamos tener un mecanismo como eso y lo hemos tenido. Nosotros tuvimos entidades que hacían eso, ¿verdad? Lo hemos discutido, ¿verdad? ¿Qué hacía la Cormu, ¿verdad? ¿Qué ocurría acá en Chile? Y perfectamente, ustedes saben que la Cormu todavía existe legalmente, como figura, o claro, sea, puede se volver. puede hacer operar mañana podría decir, ok, hagamos funcionar la Cormu. El problema es que estamos ya con el mercado encima, estamos superados por el mercado y hacer un ejercicio Sí. como ese sería, digamos, no sé, fuertísimo. Creo que la señal que da Alemania es una señal súper interesante, tanto en términos de participación como en la visión del impacto que puede tener el Estado sobre el mercado inmobiliario especialmente. Y creo que hay que mirarlo con harto cuidado, hay que ver qué va a ocurrir, cómo va a funcionar, sacar lecciones de eso y usarlo. Yo creo que es lo que decíamos antes, ¿verdad? Esto tiene que ser una discusión en la Constitución, ¿verdad? Tiene que estar planteado. Es un insumo súper importante la experiencia que está teniendo Alemania. Están en elecciones ahora, están en una Sí. discusión de los poderes y el balance de poderes que va a haber ahí, dónde queda el Partido Verde, dónde queda el socialismo allá. Hay un tema bien potente en estos momentos de reorden político y tenemos que tomar esas Claro. lecciones, usarlas en este momento. Es un gran momento para discutir ese tema en la Constitución y acá en Chile sacar lecciones de eso y ver qué podemos hacer al respecto. Sí. La Cormo está esperando y Sí. tenemos la opción de todavía ahí recuperar acciones. Nos quedan 8 minutos para ir terminando. Marcela, Mario, les dejo ahí para que nos repartamos esos minutos e ir cerrando las ideas. Marcela, te doy la opción de poder ir comentando una iniciativa interesante, ¿ah? Pero que también, desde una perspectiva de mercado, da señales que tal vez a muchos les pueden preocupar y pueden ir generando también externalidades no óptimas. Sí, bueno, lo primero es como desmitificar, ¿cierto? Bajar la caricaturización de las políticas un poco más transformadoras y llevarlas a la realidad. Y eso implicaría, en efecto, hacer un catastro de aquellos terrenos que están disponibles, pero también como vincularlos a la propiedad que poseen y entonces hacer una simple participación de decir cuáles son aquellas empresas que tienen altos niveles de lucro o que tienen gran cantidad de viviendas a su disposición y por tanto cómo se puede utilizar un porcentaje Ujú. de esos terrenos a este tipo de iniciativas en donde el Estado entonces las pueda comprar e incluso pueda traspasársela a perpetuidad mientras vivan esas familias, pero que sigan estando en manos del Estado, por ejemplo, de manera de que el Estado se encargue de su mantención o directamente hacer un traspaso hacia determinadas comunidades, hacia determinados segmentos en particular en donde, por supuesto, se requiere algún tipo de medida redistributiva. Son ideas que son igualmente fáciles de Ujú. hacer, que tienen un muy fuerte impacto social y que permiten generar procesos de redistribución de la riqueza. Y en ese sentido, Europa a mí me llamó mucho la atención porque
esta discusión que se está dando públicamente en términos de las candidaturas que se presentaron, ¿cierto?, al gobierno alemán. Algunas de ellas mencionaban como que era importante generar procesos de modernización en Alemania. Y yo dije, ¿qué nos queda a nosotros como chilenos que ni siquiera está siendo parte de la discusión pública de las candidaturas? O sea, Alemania, que uno podría decir que es uno de los referentes en modernización, está diciéndose a sí misma, bueno, tenemos que renovar nuestra economía, hay que modernizarse, hay que digitalizar, hay que generar procesos de protección climática y por supuesto hay una muy fuerte discusión respecto de los elementos fiscales que son los que van finalmente a decidir qué tipo de alianzas se van a hacer. Si va a ser entonces la socialdemocracia con los liberales y verdes quienes van a conducir el próximo gobierno a propósito de esta coalición, o si más bien se va a tendenciar hacia el sector de los conservadores. Mi opinión es que seguramente van a lograr hacer ese ejercicio y los elementos fiscales van a ser sustantivos porque los liberales quieren reducir los impuestos y por supuesto los verdes no lo quieren hacer y más bien quieren generar políticas de reinversión. Sí. Son discusiones entonces que finalmente tienen como corazón cuál va a ser el rol del Estado y eso es fundamental en cualquier proceso de modernización, incluso para Alemania, imagínense, para nosotros. Mario, para cerrar, también ahí algo adelantabas cuando hiciste tu anterior intervención, pero ahí interesante poder ir ahondando también desde esta misma perspectiva del territorio, desde lo que plantea también Rodrigo de la mano, por ejemplo, de ir reflotando procesos como los de la Cormo. Te perdimos el audio ahí, Mario. Sí. Sí, a ver si. Estoy silenciado. Estaba silenciado, sí, perdón. Ahí se Sí, estaba silenciado. No, que le quería decir a Rodrigo justamente que hoy día eso sí se hace en todo caso la construcción de viviendas. Lo que pasa es que lo hacen las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen terrenos que dedican justamente a construir viviendas y se las pasan a sus integrantes con precios mucho más bajos que se descuentan de su sueldo, etcétera. No es que no exista, ¿no? Porque uno podría esperar que la Cormu lo hiciera, pero la verdad es que esto existe. Igual como el sistema de pensiones con distribución existe, pero para las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ahí es donde uno ve la diferencia, ¿no? Solo para ellos. Eso es lo primero. Lo segundo, que igual hubo iniciativas acá en la comuna de Santiago, por ejemplo, durante el gobierno de Toa, de hacer esas viviendas sociales y arrendárselas a precio más bajo a las personas. Lo que pasa es que en Chile, producto del sistema tan corto de las alcaldías, no alcanza a durar, porque duran 4 años. Entonces, Toa no alcanzó a comprar las casas, etcétera, pero no alcanzó a implementarlas. Y llevan 4 años de lo que tuvo Alessandri, que esas casas estuvieron abandonadas, estuvieron tomadas incluso por narcotraficantes. O sea, esta cuestión yo lo conozco porque tengo un amigo que vive al lado de una de las casas. Entonces, sé la situación de lo que significaba esto. Aquí es donde uno ve que hay, para construir algo como eso se necesitan políticas de largo plazo, efectivamente, y que no cambie cuando cambia la administración municipal o cambia la administración del Estado, sino que seamos capaces de sociedad de ponernos una perspectiva de largo plazo. Y eso, como dice Rodrigo, es fundamental la Constitución. Hoy día en Chile no tenemos derecho a la vivienda en la Constitución, y eso es un derecho que está garantizado en la mayoría de las constituciones del mundo, está reconocido, etcétera. Entonces, ojo, porque ahí también hay una cuestión que efectivamente tiene una mirada que podríamos darle garantía si es que esto estuviera constitucionalmente y salvaguardado, garantizado. Ahora lo veo difícil porque hay muchos intereses acá por medio. La pura rebaja, ¿no?, del DFL2 que planteó para poder financiar la reforma corta de pensiones, generó en forma inmediata una reacción airada de los grupos de interés económico diciendo que iba a subir la vivienda para la clase media, etcétera, etcétera. O sea, no es fácil hacer estos cambios en un país como Chile, donde existe el nivel de lobby y el nivel de poder de grupos económicos que tienen parlamentarios, que tienen, personas dedicadas a esto y que incluso pueden llegar a tener candidatos presidenciales. Uno de las líneas de lobby que tenía el candidato Sichel era justamente con temas de vivienda. Entonces hay que tener mucho ojo con esto porque nosotros no estamos hablando sobre la base de una hoja en blanco en ningún caso, estamos hablando sobre realidades muy materiales que existen. Y lo tercero, y con esto termino, es que es interesante lo que sucede en Alemania porque además Alemania está viviendo hoy día un proceso de contradicciones políticas bien fuertes y especialmente con el impacto que ha tenido. Ha sido uno de los países más afectados durante este verano por efecto del cambio climático. De hecho, ayer nomás en Alemania salió unos videos de un tornado en un lugar donde no existían tornados hace muy poco. Las inundaciones, recordamos, Alemania totalmente inundado, etcétera. Entonces también aquí hay una cierta toma de conciencia por parte de una sociedad como la alemana de que hay políticas neoliberales o hay políticas que simplemente de lógica de mercado
mundo que parece que no están dando el ancho para enfrentar problemas como la crisis climática, como la crisis de la vivienda, como la crisis de la emigración, etcétera, que generan contradicciones en las sociedades que tratan de mantener bajo una lógica tradicional. Así que es bien interesante, no es menor que en el país vecino, en Austria, haya ganado la ciudad de Viena justamente el Partido Comunista esta semana, la alcaldía del partido la ganó el Partido Comunista. O sea, estamos hablando de una contradicción que hoy día en Europa están generando procesos muy interesantes desde el punto de vista político, que tenemos que mirarlo con bastante ojo, porque en algún punto también nosotros somos bien refractarios, ¿no?, de lo que sucede en Europa en ese aspecto. Así que es un proceso bien interesante y por supuesto que el tema de los plebiscitos con iniciativas populares de ley construidas por ciudadanos es un elemento central que debemos tener en cuenta en la próxima constitución, si es posible, ¿no? Aquí a esta altura yo después de los 2/3 no me creo muchas cosas en ningún sentido. Oye, Mario, Marcela, Rodrigo, como siempre, un gustazo el poder ir revisando estos temas con ustedes y entregándole estos puntos de vista también a nuestra audiencia. Y obviamente vamos a estar ya la próxima semana tomando estos elementos de la agenda junto a ustedes en el Campus USACH. Que estén muy bien. Nos reencontramos en una próxima edición. Muchas gracias, Rodrigo. Saludos, Marce, Rodrigo y Mauro. Un abrazo. Y Mauricio Muñoz, obviamente, ahí también le dejamos el saludo. Y así cerramos también este programa, agradeciendo también la sintonía de todos ustedes en la 94.5 y en nuestro canal de YouTube por ir compartiendo también estos contenidos con nosotros. Nos despedimos escuchando la música de Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Nos reencontramos en una próxima edición.